Buenas tardes, hermanos. Buenos días. El tema que traigo hoy para reflexionar son estrategias para avanzar en el bien. Iniciativas transformadoras o pistas para mejorar a partir de la ética de Jesús recogida en el Sermón del Monte. Ese es más o menos el contenido. Mirad, la gran recopilación ética de Jesucristo la hace en el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7. Y es muy triste que durante muchos siglos de la cristiandad, y de hecho hoy día también, ese análisis de lo que es correcto e incorrecto desde el punto de vista de Cristo se ha estudiado muy poco. Se ha estudiado muy poco. Los grandes volúmenes, grandes libros de ética han olvidado el pasaje principal que es este. Mateo 5, 6 y 7. Es una pena. El Sermón del Monte, esos 3 capítulos, el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7, fue durante los 3 primeros siglos del cristianismo el ABC de la escuela dominical de los primeros cristianos. La enseñanza principal de comportamiento de lo que era correcto e incorrecto para un cristiano que se convertía del paganismo. Así tenemos, por ejemplo, que Justino Mártir, uno de los principales escritores, padres, maestros del siglo II, en el año 154, cogiendo el Sermón del Monte, nos dice que enseñaban en las primeras iglesias a los creyentes sobre la castidad, el matrimonio cristiano, decir la verdad siempre, amar al enemigo, etcétera, etcétera. Cuestiones muy prácticas, muy prácticas. Todos sabemos que partimos de la salvación por gracia, por fe, que es un regalo, pero no tenemos que olvidar que al nacer de nuevo y ser nuevas criaturas, estamos llamados a ser de la naturaleza de Dios, a ser hijos espiritualmente buenos como nuestro Dios, ser imitadores de Dios. Y dice, bueno, pero ¿y por qué los capítulos 5, 6 y 7 a lo mejor han pasado inadvertidos? Porque hay muchos mandamientos. ¿Pone la siguiente diapositiva? Sí. Mirad, del Génesis a Deuteronomio hay 613 mandamientos. Dios les dio 613 mandamientos. Esta mañana hablábamos de legalismo, un tema muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque, mirad, no solo los judíos de su época tendían a querer agradar a Dios con el cumplimiento a rajatabla externo de los mandamientos. Es que es algo muy humano, es que es algo muy natural. Y como dice Pablo, la voluntad de Dios se nos da a conocer por medio de la ley. Por medio de la ley conocemos lo que está bien y lo que está mal, conocemos el pecado, dice Pablo en Gálatas. La ley se nos ha dado para ser conocedores de lo mal que lo hacemos, de lo distantes que estamos en santidad de Dios. Dios dice, ¿estáis haciendo esto, 613 mandamientos? No, pues entonces estáis fallando. Y de, joder, 613 mandamientos, sí, 613 mandamientos. No es objeto de esta predicación el analizar los 613 mandamientos solo de Génesis a Deuteronomio, pero porque muchos de ellos evidentemente están obsoletos, están caducados, por así decirlo, porque se referían a cuestiones ceremoniales, militares, civiles, de índole religiosa, pero todos eran mandamientos que en un principio se tenían que cumplir, porque era lo correcto, esa era la voluntad de Dios, ¿vale? Por supuesto, nosotros no tenemos que cumplir esos 613 mandamientos. Claro, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuáles sí, cuáles no? ¿Quién está autorizado como maestro hoy día, como teólogo, como pastor, como telepredicador, para decir
cuáles sí y cuáles no hay que cumplir literalmente de esos 613. Bueno, en principio podemos decir acertadamente, sin equivocarnos mucho, ¿vale?, que de esos 613 lo más atemporal son los 10 mandamientos de Moisés, de forma que reducimos de 613 a 10 los 10 mandamientos de Moisés. Ojo, porque los otros mandamientos están dados por Moisés también, si no todos, casi todos, ¿vale? Pero de ahí podemos decir que lo que no fue temporal fueron los 10 mandamientos, que afecta a la ética, a lo correcto, lo incorrecto, la opinión de Dios sobre el bien y el mal en esos 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos son la base de comportamiento, la base ética principal, fundamental para agradar a Dios. Y, como nos dice Jesús, esos 10 mandamientos, o esos 613, se resumían en dos, que son... Correcto. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todas tus ganas, y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, pasamos, afortunadamente, para no memorizar 613, pasamos de 613 a 2, porque somos muy torpes, y de 2 sí nos podemos acordar, incluso de los 10. ¿No? Bueno, bien. Estos 10, estos 2 son la base interpretativa, son los principios orientativos para cuando nos toca analizar una situación, y no está escrita, porque no está escrito en la Biblia todas nuestras casuísticas en la vida diaria, sí que nos dan las pistas para saber si vamos por el camino correcto o no correcto. Pero, claro, la ética es muy grande, los problemas sociales son muy grandes. Claro, en el Antiguo Testamento no se hablaba de la clonación de la oveja Dolly y si podemos clonar seres humanos, ni sobre la fecundación in vitro, o sobre la eutanasia, o sobre la distanasia, etcétera, etcétera. No está escrito claramente, al menos, ¿no? Pero sí que obtenemos pistas de cuál es la voluntad básica de Dios para todo ello. Unas cosas más difíciles que otras. Pero no soy experto en ética de ese tipo, de biología, de química y demás, porque no es mi formación, pero sí que me interesa que nos demos cuenta de el camino sincero, el camino honrado de querer agradar a Dios, o del camino de la hipocresía y de la apariencia que practican los fariseos, los saduceos, los escribas en la época de Jesús, y que practica todo aquel que quiere ser religiosamente correcto, pero no santo, agradable a Dios, sino simplemente, hoy diríamos, políticamente correcto. Bueno, el patrón de, como eso es imposible, claro, los fariseos, los saduceos, los escribas, como son incapaces de cumplir los 613 mandamientos, ¿vale?, se buscaron estrategias para aparentar que eran cumplidores, que eran justos, que eran buenas personas, que eran la crén de la crén espiritual del pueblo de Israel. Pero solo son sepulcros blanqueados, como dijo Jesucristo. Solo cumplís en apariencia, porque en vuestros corazones están lejos de Dios y no queréis ir al fondo de las motivaciones de Dios, que es amar. Y lo vemos con ejemplos maravillosos del gran maestro, Jesús, como la parábola del samaritano, donde el sacerdote, el fariseo, el escriba, pasan por el camino y pasan completamente del herido samaritano. ¿Por qué? No podían tocar, porque serían impuros, estarían contradiciendo, estarían incumpliendo un mandamiento de esos 613, seguramente, de no tocar impurezas en el día de reposo y no sé qué. Y entonces, sin entender la lógica que hay en el trasfondo de la voluntad de Dios, que es el amor, así de sencillo, no podían interpretar, eran incapaces de acertar interpretando
cuál era el fondo de Dios, para qué servían esos 613 mandamientos, y se perdían en las flores, en las ramas, en las hojas, y no entendían cuál era la sustancia, no entendían las raíces de la voluntad de Dios, que era amar. Amar. Bien, pero Jesús, he descubierto, nos enseña una cosa. Jesús es el gran maestro, Jesucristo es maravilloso maestro. Pablo es muy buen maestro, Jesucristo es el maestro. Es maravilloso cómo enseña Jesucristo. Es increíble, pero durante 20 siglos, hemos estado sin analizar los maestros, los teólogos, los eruditos, sin detectar correctamente cómo enseñaba Jesucristo. Y ahora lo veremos más tarde. Jesucristo en estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, nos dice cómo avanzar en agradar verdaderamente a Dios. Mirad, una pincelada muy rápida. Entre Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y la aparición de Jesucristo, hay 400 años. En esos 400 años ocurren cosas importantes, vienen los babilonios, los persas, los griegos, y entonces por allá por el año 164 más o menos aparecen los saduceos. Los saduceos, que son los sacerdotes metidos en política, porque tenían el doble papel de ser sacerdotes en el templo, ¿vale? Servir en el templo, pero políticamente tenían decisión, poder de decisorio ante los griegos y después ante los romanos. Por lo tanto, están muy politizados los saduceos. Aparecen también los fariseos. Los fariseos eran admirados, más respetados por el pueblo, mucho más respetados. ¿Por qué? Porque los saduceos, como se habían politizado, decían que sí a la mezcla cultural con griegos o con persas y demás. Entonces, todo les venía bien. Solo creían en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, pero el resto, los profetas, no, para ellos no era palabra de Dios. En cambio, los fariseos sí. Los fariseos quieren ser estrictos. Pablo era fariseo. Pablo dijo: estáis empezando a contaminaros políticamente, religiosamente, porque os estáis mezclando y no estáis dando en el clavo. Entonces los fariseos tratan de ir a por toda la Biblia, no solo los 5 primeros libros, y a no dejarse llevar por la cultura del momento, griega o romana. Y los escribas, ¿os acordáis de frases cuando Jesús dice: ay de vosotros escribas y fariseos, que diezmáis, no sé qué? Los escribas eran los maestros en el templo y en las sinagogas. Eran los profes, ¿vale? Más que los fariseos, ellos ejercían como de profesores. Y en ese periodo intertestamentario, ahora veréis por qué lo cuento, en esos 400 años, desde el último profeta hasta la aparición de Jesús, Ptolomeo, un descendiente de Ptolomeo, sabéis de que Alejandro Magno invade su gran parte del mundo, el griego, y entonces conquista Alejandría en Egipto, y ahí hace la mayor biblioteca de la humanidad en ese momento. Y llama a 70 eruditos en traducción, judíos, para que tradujeran las escrituras del Antiguo Testamento al griego, desde el hebreo y el arameo al griego. Eso es lo que nosotros llamamos como la Biblia o el Antiguo Testamento de la Septuaginta, de los 70, pues los 70 traductores. Y aparece también en ese periodo intertestamentario, en esos 400 años de vacío de profetas, aparecen las interpretaciones orales. De forma que cuando Jesucristo dice a veces: oísteis que fue dicho a los antiguos, a veces se está refiriendo al Antiguo Testamento y otras veces no. Es porque la tradición de los maestros judíos durante esos 400 años, ante la escasez o la ausencia, en este caso la ausencia de profetas, se esgrimían, se elevaban como los intérpretes de la ley. Y aparece así la tradición oral en esos años. Tradición oral. No la tenían escrita. Eran como los comentarios bíblicos.
para que nos hagamos una idea, ¿vale? En esos 400 años aparecen los comentaristas bíblicos. Comentarios bíblicos que fueron escritos después en el siglo III. El Talmud, que se compone de la Misná y la Gemara. ¿Habéis oído? Pues el Talmud para los judíos es importantísimo porque es el texto, el comentario de texto que explica la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, en la época de Jesús no estaba escrito todavía, pero sí que estaban memorizadas todas esas opiniones, todas esas interpretaciones teológicas por parte de escribas o grandes rabinos, ¿vale? Y entonces llega Jesús. Y ante tantas interpretaciones durante esos 400 años diciendo, ¿oíste que fue dicho honra? Este ejemplo no lo he puesto, pero lo pongo ahora. ¿Oíste que fue dicho honra a tu padre y a tu madre? Dice el mandamiento de Moisés para que te vaya bien en la vida, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. En cambio, estos intérpretes de esos años dicen, y si no puedes honrarlos, si no puedes cuidarlos, si no puedes atenderlos, si no puedes obedecerlos, entonces delega a no sé qué cosita, es decir, un sucedáneo para no cumplir el mandamiento. ¿Veis? Entonces, tergiversaron, abarataron la ética de Dios en esencia. Eso sí, rellenaron con muchísimas cosas, muchísimas ceremonias, muchísimas fiestas, muchísimas apariencias, como que eran muy buenos. Pero en el fondo, estaban siendo chiquititos espiritualmente. No querían cumplir porque eso era muy difícil, ¿vale? Y entonces llegamos a Jesús. Aparece Jesús y entonces Jesús sube el listón. ¿Por qué? Porque se enfrenta a lo que más adelante llamaríamos el estilo de vida religiosa contra el estilo de vida cristiano verdadero o de Dios de verdad. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los religiosos, nosotros mismos, en nuestra tendencia de querer esforzarnos a secas, sin gracia, sin Espíritu Santo, por agradar a Dios, estamos en el estilo de vida religiosa, lo mismo que ellos. Pero Jesucristo marca que tenemos que tener un estilo de vida cristiano, agradable a Dios, santo. Y Jesús entonces viene a aclarar. Por eso dice, no ha venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y yo añadiría, y aclararla, aclarar cuáles son los conceptos raíz básicos importantes. Porque no puedes dejar al samaritano tirado en el suelo, apedreado y con cuchillazos de los ladrones, y decir que es que si lo tocas es impuro porque es el sábado, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No tienes ni idea del corazón de Dios. No tienes ni idea de cómo piensa Dios. Para Dios lo importante es las personas, es el amor. Y entonces llegamos a los dos versículos, a los dos mandamientos que sí no sabemos, ¿veis? Porque interpretan todos los demás. Y los fariseos, escribas, saduceos, se habían hecho profesionales de los 613 mandamientos, pero se dejaban la clave interpretativa. Jesucristo sube mucho el listón, y redunda, hace hincapié, al igual que hacen los profetas en el Antiguo Testamento, especialmente Isaías, que es el profeta más largo, de decir, os estáis equivocando, estáis sacrificando ovejas, corderos, bueyes, terneros, pajaritos, gallinas, y seguís pecando y seguís lejos de Dios porque vuestras mentes, vuestros corazones están lejos de Dios. Estáis equivocándoos. A Dios le sobra cumplir los mandamientos ceremoniales de los rituales de sacrificios, que eran mandamientos, pero sobran para Dios si no vienen acompañados de querer agradar a Dios, querer ser buenas personas con el prójimo. Por eso Isaías y los profetas dan mucha caña al pueblo para reconducir el que no se queden solo con lo externo, con lo religioso, con lo ceremonial, sino que vayan al corazón de la voluntad de Dios, del correcto comportamiento. Jesucristo sube tanto el listón
corrige tanto estas cuestiones superficiales para llegar a lo profundo, a lo importante, que tiene frases, y ahora sí estamos ya en el cristianismo, a partir de Cristo, ¿vale?, donde dice que para el hombre frases importantes, unas cuantas que he cogido, que me he acordado de lo que es la ética de Jesús, ¿no? Dice, para el hombre es imposible entrar en el reino de Dios, pero para Dios todo es posible. Por sus frutos los conoceréis. Quien no dé buen fruto será arrancado y echado al fuego. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pues bien, Pablo, hemos visto esta mañana además en la escuela dominical, Pablo enseña que el ser santo, el ser agradable a Dios, es un camino. Es un camino. Como decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta para ver si soy asido por aquel al que yo también me cojo. Es decir, estamos en un proceso de perfeccionamiento para agradar a Dios, desde que nos convertimos hasta que nos muramos. Y recuerdo otro matiz importante para interpretar correctamente los mandamientos, la voluntad de Dios, y es lo que Pablo nos enseña: esfuérzate en la gracia. Mirad, para nosotros es imposible alcanzar la entrada del reino de los cielos. Imposible. Porque como dice Pablo, con que hubiéramos pecado una sola vez en la vida, ya no entraríamos en el cielo. No entraríamos. Es decir, que entramos por regalo, por medio de la fe, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe, gratuitamente tenemos acceso al Padre. Y somos además, como dice Apocalipsis, impresionante. Somos llamados reyes y sacerdotes porque Él, Papá, es rey y sacerdote. Así que gratuitamente estatutariamente tenemos el nombramiento en el registro civil del cielo de hijos que somos reyes y sacerdotes. Pero a partir de que somos gratuitamente redimidos, Jesucristo nos dice estas frases: si habéis creído de verdad en mí, dad frutos dignos de arrepentimiento, haced lo que os mando, porque tenéis, nos dice Pedro, la naturaleza de Dios. ¿Qué? ¿Que nosotros somos divinos? No, participamos en la naturaleza de Cristo porque hemos nacido espiritualmente y vamos haciéndonos cada vez más semejantes a la personalidad de Dios. Cuando yo me santifico, cuando soy cada vez un poquito más perfecto, me voy pareciendo más a mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que quiere decir Pedro en participáis de la naturaleza divina. Y el Señor Jesús nos enseña, por tanto, que debemos tener un deseo, un estilo de vida que agrade a Dios. Me parece que lo digo más adelante. Bueno, no sé si os acordáis de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética existía, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Lo habréis visto, y si no, fijaros a partir de ahora en las películas americanas, donde dicen el estilo de vida americano. Estamos defendiendo el estilo de vida americano. ¿A qué se referían con eso? Porque la Unión Soviética, el comunismo, tenía un estilo de vida de todo es del Estado, todos somos iguales. Mentira, porque unos vivían mucho mejor que los otros, pero bueno, todos somos iguales, eran pobrecitos, pisitos de 40 metros cuadrados, todo lo que quieras. Pero era un estilo de vida, ¿veis? La productividad en las fábricas, los incentivos, no sé qué, todo estaba súper estructurado de arriba abajo, ¿vale? Y en cambio los americanos decían, no, nosotros no queremos ese estilo de vida, nosotros queremos libertad de capital, libertad de economía, poder consumir, que estudie, que vaya a la universidad el que quiera, se lo pueda permitir.
En la Unión Soviética era otro estilo de vida. Bueno, pues Jesucristo lo que nos dice es que tengamos un estilo de vida, no 613 mandamientos memorizados y sobre todo de esos que son sobrantes, ceremoniales, religiosos, militares, porque claro, Canaán había mandamientos de dónde poner los ejércitos, dónde se ponía cada tribu, eran mandamientos, ¿vale? Pero eso nos sobra a nosotros. Nosotros no vamos a estructurar España o Israel ahora militarmente de no sé qué, ¿vale? Están obsoletos. Pero sí que necesitamos tener claro cuál es el estilo de vida que Jesucristo enseña en Mateo 5 y 7. Mirad, hay un gran error. Pasa diapositiva. Hay un gran error. Os decía antes, durante 20 siglos en la enseñanza de el análisis de la ética de Cristo, lo que Cristo dijo que era importante. Mira, durante todos estos años ha estado dividiendo los versículos. El Sermón del Monte tiene 14 pasajes, 14 paralelos de estos, ¿vale? En total, 75 veces Jesús habla de este estilo de enseñanza de la ética, de lo correcto y lo incorrecto. 75 veces. Y en estos 3 capítulos, 14 veces. ¿Vale? Ahí vemos que dice en la justicia tradicional: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego Jesús dice, pero yo os digo, en el versículo siguiente, ¿vale? Y entendemos que eso es subir el listón, ¿vale? Pero no solo. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, es decir, engreído, vanidoso, arrogante, quedará expuesto al infierno de fuego. Y entonces el resto de frases, que son las que vamos a analizar hoy, se quedaban ahí como ejemplos y no se analizaban. Solo históricamente, ¿vale? Los teólogos, los maestros, se enseñaba lo que es el mandamiento del Antiguo Testamento o tradicional, ¿vale? Y el listón que subía Jesucristo. Y dice, ostras, es que Jesucristo sube tanto el listón que es imposible. Bueno, es imposible, vamos a ver. Es cierto que sube el listón porque quiere entrar al corazón, quiere entrar al fondo, pero no es solo subir el listón, ¿vale? Lo que les está diciendo es que es imposible. Está subiendo tanto el listón que es por ellos mismos imposible, porque es un círculo vicioso, es que yo no mato, ya, pero tú odias, pero tú deseas el mal, pues ya está, estás incumpliendo. Estás siendo culpable del mandamiento no matar, aunque no hayas matado a nadie nunca nada. No sé si os ha pasado cuando evangelizáis, ¿vale? Y digo, no, pero te tienes que arrepentir de tus pecados. No, pues yo no robo, yo no mato, yo no me voy con otras mujeres. Ya, pero es que la perfección no es solo cumplir 3 cositas externas, es el corazón. Y Jesucristo en este caso sube el listón para enseñarnos que la voluntad de Dios, el corazón de Dios, la exigencia de Dios es muy superior a lo superficial. Y ahí os pongo 3 ejemplos, ¿no? 3 ejemplos que ahora vamos a ver cómo se ha estado analizando históricamente, mal, con este patrón de análisis, para ver luego el siguiente. El segundo ejemplo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y entonces Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mandamiento, subir el listón, imposible. ¿Por qué? Porque todos miramos, todos tenemos ojos. Tercer ejemplo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. ¿Vale? Entonces, la cristiandad ha estado frustrada porque es un listón ético tan alto, que se han llegado a decir, bueno, esto es imposible, esto es para el reino futuro, porque ahora mientras estamos aquí en la tierra, o son simplemente
Muy difícil, esto es muy difícil. Por eso se ha dejado de escribir en la ética, en los libros de ética, estos pasajes, ¿vale? Porque son muy difíciles y contrastan mucho. Pero, pones la siguiente diapositiva, pero la interpretación, el modo de leer correctamente, Mateo 5, 6, 7, es esta otra, donde vemos la justicia tradicional o el mandamiento que dice, solo vamos a analizar uno, ¿vale? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús dice, el segundo punto que habíamos visto antes, que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que llame necio, cualquiera que llame engreído, vanidoso, ya es culpable, ¿vale? Sube la exigencia. Por tanto, y esto, fijaros, increíble, 20 siglos sin analizar la estrategia, que es el tema de la predicación de hoy, la estrategia para mejorar nuestra conducta cristiana. Jesucristo enseña 75 veces esta forma de vida estratégica y dice, por tanto, esto se quedaba cortito porque era lo básico, pero en el fondo Dios lo que quería era los corazones, que no pecarais desde el comienzo contra nadie. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero y pon con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él, etc. Es decir, nos está marcando una pauta pedagógica para decir, el mandamiento básico, muy superficial si solo lo tomamos como no matar o no adulterar literalmente, el listón espiritual de Dios, el corazón de Dios, que es que le amemos, que cumplamos con las intenciones que había detrás de ese mandamiento, y como es imposible, Jesucristo nos dice, pues hacedlo con este truco, con esta estrategia. Con esta estrategia. Cuando empieces la bola de nieve, cuando empiece la bola de nieve contra tu hermano a crearse como una pelota de tenis, entonces ve y antes de que crezca más la bola cayendo por la ladera de la montaña, antes de que crezca más la bola, ve y reconcíliate con él. Deja tu ofrenda ahí, anda, reconcíliate, ponte de acuerdo con tu adversario, es decir, toma la iniciativa, haz algo positivo para reconducir tus relaciones. Oh, es que mi cuñado, es que mi suegra, es que es insoportable. No puedo, no le voy a llamar jamás en la vida, ha muerto para mí. ¿Os suena? Esta persona ha muerto para mí. ¿Has tendido puentes? No. Has quemado los puentes. Has quemado los puentes. Los nazis, Hitler pierde la guerra contra Rusia. Una de las cosas por las que pierde la guerra contra Rusia es porque los rusos quemaron todas las cosechas, todos los pueblos, todos los animales se los llevaron o los mataron para que el ejército nazi no tuviera, en la retirada de los rusos, no tuvieran abastecimiento ninguno. Rompieron todos los puentes, quemaron todo. Eso se llama quemar puentes o tender puentes. Jesucristo lo que nos está diciendo aquí es que tendamos puentes con aquella situación conflictiva, con aquella persona conflictiva con la que estamos mal, ha ocurrido algo, en tu familia, en tu trabajo, en lo que sea, que no digas, esta persona ha muerto para mí, sino que tiendas puentes, que no dejes, que no te quedes en el necio, fatuo, no matarle, no, que tiendas puentes, que te acerques a él, que le saludes, que le digas, cuando quieras hablamos, somos hermanos, o somos cuñados, o somos lo que sea, somos compañeros, que no tenemos la misma personalidad, pero que te deseo todo lo mejor y aquí estoy para si te puedo echar una mano ahora o el día de mañana. Tender puentes, ¿veis? Bueno, vamos a analizar estos otros dos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Listón alto.
Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar caer no en el adulterio físico, columna 1, sino incluso mentalmente? 2. ¿Qué es lo que estratégicamente tenemos que hacer para agradar a Dios de corazón y no solo limitarnos a los mandamientos? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Qué está diciendo? ¿Que lo hagamos físicamente? No. Lo que está diciendo es que evites las situaciones. Si yo sé, sobre la marcha, improviso, si yo sé que tengo una vecina espectacular, una modelo espectacular, y que baja a la piscina de mi urbanización los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6, cuando no hay nadie, ¿vale? Yo, mientras Raquel no me ve y tal y cual, aparento que me quiero dar un bañito, pero voy a ver a la vecina, que está espectacular, que es modelo, los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6. Jesucristo dice, no, tonto, no mires, no busques la ocasión para ver, sácate el ojo. No vamos a sacar el ojo, la forma de expresión es una exageración judía de los maestros judíos. Jesucristo está utilizando un recurso literario de exageración, pero lo que nos está diciendo es, no busques la ocasión, no vayas a esa hora, porque se te va a ir el coco, se te va a ir y vas a empezar a elucubrar, a acostarte con ella mentalmente. Por lo tanto, vas a caer en la trampa de la columna 2. ¿Entiendes? Por tanto, sácate tu ojo, no toques, no vayas donde, no busques la ocasión. ¿Vale? Eso es lo que Jesucristo nos está enseñando en la ética. No es imposible hacer un camino de santidad si ponemos nuestra inteligencia, nuestros medios, esas estrategias para no hacer bolas de nieve más grandes o caer más y más y más, porque la carne es débil. No, la carne es débil, no. No vayas a ese sitio, no mires allí cada vez que vaya esa persona, ¿vale? Ese chico, esa chica, etcétera, etcétera. Tercer ejemplo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y toda esta parte, fijaros, toda esta parte en la ética tradicional se quedaba aquí como ejemplos. No, no son ejemplos. Esta parte es la estrategia de Jesucristo, la estrategia que Jesús enseña a sus discípulos para conseguir lo óptimo, que es la columna del centro. Ojo por ojo y diente por diente. No resistáis al que es malo, dice. Al contrario, a cualquiera que te llene la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que no seamos conflictivos, que seamos pacificadores, que, igual que en las otras ocasiones, que abortemos las situaciones malas, negativas, lo antes posible. Lo antes posible, antes de que vayan a más. De forma que, si alguien me da un guantazo, no le responda, pues te voy a meter yo, te voy a reventar la cabeza. ¿Vale? Si no, cálmate un poquito, contrástale, dile, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Has perdido los estribos? ¿Tienes un mal día? ¿No? ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil, pero de lo que Jesús nos está hablando en todos los 14 ejemplos que tenemos en el Sermón del Monte y 75 en los Evangelios, lo que nos está diciendo es que utilicemos las estrategias de pacificación y de no meternos en charcos peligrosos. Huir de los charcos peligrosos y usemos estrategias de pacificación. Al que te pida la capa, pues déjale también a esto, al que te pida dale. Es decir,
sé positivo, sé amable en las situaciones tensas, duras, de cabreos, de insultos, de refriegas. Sé pacificador. Jesucristo en la bienaventuranza nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Muy bien, pues ya tenemos entonces las estrategias, las claves para mejorar de corazón en la voluntad de Dios. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Pues significa que aunque yo no voy a ganarme el cielo, porque jamás voy a alcanzar la perfección y lo más profundo de la santidad, lo que Jesucristo sí me está diciendo son herramientas. Jesucristo sube el listón para que nosotros alcancemos el meollo de la cuestión, que decimos en castellano. Ir al meollo, al núcleo de la cuestión. Sube mucho la exigencia ética, pero también nos enseña cuáles son las estrategias, los caminos para ir luchando, como dice Pablo, en el camino de perfección, en el camino de santidad. ¿Vale? Conclusiones. Dios conoce mi corazón, Dios conoce tu corazón, desea que seas un buen hijo, una buena hija, parecidos a nuestro Padre. Nos ha enseñado que necesitamos y debemos ser inteligentes y alejarnos de las situaciones malas, y nos enseña a tender puentes de paz, de cariño, cuando las situaciones están mal o empiezan a estar mal. Que seamos pacificadores, que empecemos lo antes posible a hacer las cosas bien. Y os digo una cosa, esto lo podéis ver en cursillos de autoayuda, de terapia familiar. Las situaciones, cuanto antes se empiecen a encauzar, a hablar, dialogar, hacer cosas positivas, detallitos, antes se abortan situaciones que pueden ser desastrosas. Desastrosas. Jesús se ofreció en nuestro lugar para pagar las culpas de nuestros pecados si nos hemos arrepentido y somos hijos suyos. Es gratis. Viviremos con Él en el cielo, como decía antes, pero ahora, aquí, en la tierra, somos representantes suyos. Somos ejemplos de conducta. Y hace años decir en España o en otros sitios, ¿no? Yo soy cristiano evangélico, esto es una persona honrada, voy a contratarlo. ¿Están diciendo los no creyentes eso hoy día de nosotros, de ti, de mí? Este dice que es cristiano o es cristiano. ¿Es más honrado que los otros que tengo? Qué triste, qué triste. Si no nos diferenciamos porque se nos ve mejor, porque tenemos un listón ético profundo, no aparente, sino profundo, para pacificar, para amar, para tender puentes, para ser cariñosos con la gente, si no nos diferenciamos, qué triste, qué triste. Jesucristo nos sube el listón, nos da el Espíritu Santo que nos guía y nos da estrategias para hacerlo mejor. Quiere que seamos representantes suyos aquí. Tenemos que esforzarnos, como dice Pablo, esforzarnos en la gracia, esforzarnos en dar buenos frutos, buenas acciones. Eso le agrada a Dios y eso es lo que espera de nosotros. Y si todavía no te has arrepentido de tus pecados, no solo de los pecados gravísimos, escritos, no matarás, no adulterarás, sino de los pecados de la segunda columna, de las intenciones, de decir estúpido, engreído, necio, imbécil a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, ¿vale?
Eso es pecado también. Arrepiéntete de tus pecados, los que crees que son grandes o los que son pequeños, porque son pecado. Y no entrarás en el reino de los cielos. Solo entrarás en el reino de los cielos si reconoces que los tienes, que necesitas el perdón de Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz para sustituirme a mí, para pagar por mi culpa, de forma que yo me libro del infierno, de la cárcel, porque alguien ha pagado por mí la culpa, y ese es Jesucristo. Pero yo ahora, en agradecimiento y porque quiero formar parte de esa personalidad, participar de esa naturaleza de Dios, ser buena persona como Él, porque Él es bueno, Él es amor. Como yo quiero agradar a Dios, una vez me he arrepentido de mis pecados, recibo su perdón gratuitamente, ahora quiero parecerme a Él y reconciliarme con Él. Si es así, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a los que somos creyentes a mejorar, a mantener estrategias de pacificación amorosas, etcétera, etcétera, como hemos visto. Y si no eres creyente todavía, reconcíliate con Jesucristo, pídele perdón y entrégale tu vida a Él. Amén. Vamos a pasar a la Santa Cena ahora, ¿vale? ¿No? Muy bien, pues ¿por qué hacemos la Santa Cena? 4 diáconos o si no hay, pues sugieres. Creo que sí, ¿no? Mirad, lo he explicado otra vez que cuando me ha tocado, me gusta enseñarlo así. Las tradiciones, y en estos 400 años surgieron tradiciones, rituales, todo eso ayuda a buscar a Dios, pero no es el corazón de Dios, no son los mandamientos de Dios. No son, esto que vamos a hacer ahora no es el sacramento de la Eucaristía que se enseña en el catolicismo. Jesucristo no se convierte aquí. Esto, el pan y el vino no se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto solo simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿vale? Simboliza. Porque Jesucristo también, utilizando el mismo verbo, la misma traducción original del griego, dijo, yo soy la puerta, el que no entrare por mí no entrará a Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no era un camino real. Bueno, pues tampoco Cristo es el pan físicamente, realmente, es un símbolo, una forma de hablar, ¿vale? Pero sí es cierto que determinados rituales, costumbres, ayudan al pueblo a visibilizar las cosas más importantes. Y en este caso Jesucristo dejó dicho 2, que sus hijos, los cristianos, cumpliéramos 2 ceremonias, 2 rituales. Uno era el bautismo, ¿vale? Jesucristo mandó el bautismo de adultos. Y el segundo, esto que vamos a hacer ahora. El bautismo significa nuestra muerte y resurrección espiritual. Morimos al Atanasio Mata humano y cuando me levanto del agua, del bautismo, soy nueva criatura espiritual ante Dios. Eso es lo que simboliza. Tampoco es mágico, ¿vale? No es un sacramento, no es magia, sigo siendo el mismo, pero simboliza querer abandonar una vieja vida y empezar una nueva vida espiritual con Dios, ¿vale? Pero el bautismo es posible porque esto es posible, porque Jesucristo da su cuerpo, su sangre en la cruz. Y en base a que lo da por mí, yo puedo nacer espiritualmente, morir y nacer espiritualmente. Por lo tanto, los 2 mandamientos, órdenes, ¿vale? Costumbres, las 2 únicas tradiciones o rituales que Jesucristo enseña son esas 2. Esto es la fuente del otro.
Y son las cosas más importantes y básicas. Por eso dejó dicho que las practicáramos para recordar y machacarnos las dos cosas más importantes de la vida, que es que Él murió por nosotros y entregó su cuerpo y su sangre, y que nosotros al bautizarnos tomamos esa nueva vida gracias a que Él da la suya. ¿Vale? Así que ahora somos invitados por el apóstol Pablo y por Jesús, en Mateo, nos dice que cada vez que nos reunamos y queramos recordar la muerte y la sangre de Jesucristo, participemos del pan y del vino. Así que vamos a hacerlo como hijos suyos, como nacidos de nuevo. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no te has bautizado, ¿vale?, no participes. Espérate a reconciliarte con Dios, a reconocer tus pecados, a reconciliarte con Dios y nacer espiritualmente, ¿vale? Porque no es un juego, ni es un sacramento que otorga gracia y es mágico, pero tampoco es para tomárselo a la ligera, ¿vale? Así que vamos a pasar el pan primero, o pasamos las dos cosas si queréis ya, el pan y el vino, y después oramos. Mirad, y también esto que Jesucristo hace esta Santa Cena, cuando dice que hagamos estas cosas, estos dos rituales, en memoria de Él, de su muerte y resurrección, lo hace cuando estaba cenando en una buhardilla, en el aposento alto, en la segunda planta de una casita que le habían dejado. Y lo que estaba celebrando allí era una fiesta. Lo que estaba celebrando allí era una fiesta. ¿Qué fiesta? Una fiesta judía. ¿Qué fiesta estaba celebrando Jesús? Jesús estaba celebrando la Pascua. Fijaros, ¿y qué se celebraba en la Pascua? ¿Por qué Jesús dice esta tradición para nosotros el día que está celebrando la Pascua? ¿Qué fue la Pascua en el Antiguo Testamento? La Pascua fue cuando Dios envió juicio para matar a los primogénitos de todos los egipcios, cuando envió el ángel de la muerte para que en todas las casas muriera el primogénito de todos los egipcios, mandó que en las casas de los israelitas se pusiera sangre de un cordero. En la columna izquierda, arriba en el dintel y en la derecha. Y el ángel de la muerte pasaría de largo y ningún primogénito de esa casa moriría. Por lo tanto, Jesucristo elige este símbolo el día que están celebrando la fiesta de ese cordero. El cordero, la sangre del cordero que evitó la muerte. ¿Vale? Así que ahora que recordamos esta nueva tradición que impone Jesús, lo que nos está diciendo es que recordemos que su sangre nos libra de la muerte espiritual. Igual que la sangre del cordero, en la época de Moisés, libró a los primogénitos de aquella muerte física. Por lo tanto, somos bendecidos, muy bendecidos por Jesucristo, porque Él pone el remedio para que tengamos vida gratuitamente por su sangre. Y que lo mataran los romanos o que los saduceos le vendieran políticamente porque eran mala gente, no viene al caso. Él vino para morir. La muerte de Jesucristo no fue un error social, no fue una argucia judeopolítica, masónica, como después diríamos, ¿no? No. Él vino para eso. No es un error histórico, no es un error social. Aunque estaba mal y serán juzgados por ello, Él ya sabía que iba a ocurrir eso y vino precisamente porque necesitaba dar su vida en sustitución de la nuestra, porque si no, no tendríamos reconciliación con Él. O Él pagaba en lugar nuestro, o nosotros no nos podíamos acercar a Dios. Así que la muerte en la cruz, su derramamiento de sangre, fue
voluntario, no porque el sumo sacerdote se le cruzaran los cables aquel día, o porque Pilatos decidiera mal entre Barrabás y Jesucristo. Él sabía lo que iba a ocurrir y vino a eso. Y lo digo porque también en la cristiandad hoy día se está yendo la pinza a muchos teólogos que dicen que la muerte de Jesucristo no era necesaria y fue un maltrato social, pero que no era necesaria. Sí era necesaria. Afortunadamente vino, profetizado por Isaías, como cordero fue llevado al matadero y fue voluntario. Sabía que le iba a ocurrir y eligió hacerse humano y pasar por esto. Así que estamos muy agradecidos a Dios porque Él, Jesucristo, entrega su cuerpo y su sangre por nuestro cuerpo y sangre en nuestro lugar. Así que participamos recordándolo porque es muy importante para Él y nosotros. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque fue necesario, Jesús, que tú fueras clavado, hecho maldito, derramaste tu sangre para limpiarnos y evitarnos la muerte espiritual y ser reconciliados contigo, Señor. Gracias por esa gracia, por ese favor inmerecido. En el nombre de Jesús. Tomamos el vino. Y la palabra nos enseña, por supuesto, que sin ese derramamiento de sangre no se hace liberación de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo lo que simboliza es lo máximo, la vida entera que el ser humano podía dar por otro. Si uno se ponía para defender a otro y derramaba su sangre, podía librar al que estuviera detrás. Por lo tanto, el derramar la sangre es lo máximo que podías hacer. Morir por otro. Jesucristo da lo máximo que tiene. Además, estaba el concepto de que la vida estaba en la sangre. Por lo tanto, Jesucristo nos enseña que da lo máximo por nosotros. Finalizamos con otra oración y nos despedimos ahora. Gracias, Jesús, por ser tan bueno. Gracias por dar todo de ti, Señor, incluso tu sangre. Lo último, lo más básico que podías dar por nosotros, Señor. Gracias porque esa sangre nos limpia de los pecados, Señor. Y seguimos pecando, pero tú nos sigues perdonando, Señor, porque nos arrepentimos y vamos a ti para que nos sigas perdonando hasta que nos encontremos contigo, Señor. Muchísimas gracias por esa misericordia que has tenido en morir en la cruz y por darnos una nueva vida. Muchísimas gracias, Señor. Porque el Señor nos bendiga, que nos dé una buena semana, que seamos capaces de anhelar en nuestros corazones, querer agradar a Dios y hacer las cosas un poquito mejor esta semana. Amén.